Viviendo el presente a la luz del fin. Viviendo el presente a la luz del fin. Y está basado en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 7. Fíjense, yo creo que pocas cosas, hermanos, pueden ser más determinantes para moldear el estilo de vida de un hombre que la visión que ese hombre tiene de la historia en su aspecto global. En otras palabras, lo que nosotros pensamos acerca del origen del mundo y del fin del mundo es lo que va a determinar nuestra vida aquí y ahora. Por ejemplo, para los animistas, que es la cosmovisión imperante en muchos países africanos, para ellos la historia es una rueda que gira y gira y gira y gira sin parar. En el animismo, la vida es una serie de ciclos interminables. Nacimiento, matrimonio, muerte, primavera, verano, otoño, invierno, nacimiento, muerte y así una vez tras otra. En esos ciclos, según los animistas, el alma humana va transmigrando de una vida a otra a través de un proceso de reencarnaciones sucesivas. Es un disparate, claro que sí, pero es la cosmovisión que ellos tienen. De manera que para los animistas la historia no se mueve hacia ningún sitio. Ahora, ¿qué de nosotros, las naciones occidentales? O sea, ¿cuál es la cosmovisión imperante en Occidente? Bueno, estamos indudablemente influenciados por el secularismo humanista. El secularismo, para que lo entiendan mejor, hermanos, es una perspectiva de la vida, es un sistema de pensamiento que ignora la realidad más allá de este mundo. Un concepto de la vida donde lo único que importa es el aquí y el ahora. Eso es lo único que importa para el secularismo humanista. Como decía un anuncio publicitario, recuerdo, solo tienes un turno. Aprovecha todo el gusto que te puedas dar. He ahí la filosofía secular humanista. Solo tienes un turno. Bueno, aprovecha todo el gusto que te puedas dar. En el secularismo no hay significado, en el secularismo no hay propósito, no hay valores absolutos. Nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que uno mira, todo es relativo, dice el secularismo. O sea, no hay valores absolutos, simplemente estamos aquí arrojados por una fuerza ciega y con muy poco tiempo para hacer lo que nos dé la gana. Esa es la visión secularista. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva bíblica de la historia, hermanos y amigos? ¿Cuál es la perspectiva bíblica de la historia? Bueno, la perspectiva bíblica se opone tajantemente a estas dos formas de ver las cosas. La Biblia nos presenta la historia como algo que tiene sentido, como algo que tiene propósito, como algo que tiene significado. ¿Por qué? Bueno, porque este mundo fue creado por un Dios personal, fue creado con un propósito en mente. Con un propósito en mente Dios creó el mundo, de modo que la historia no es una rueda que gira y gira y gira sobre su eje sin parar, dirigiéndose hacia ningún sitio. No. Tampoco es un barco a la deriva que en cualquier momento puede hundirse y en el que sus tripulantes no tienen más opción que gozar todo lo que puedan antes de ahogarse. No. Por eso vuelvo con la pregunta: ¿cuál es la perspectiva bíblica de la historia? Bueno, vayamos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7. Fíjense lo que dice allí 1 de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Repetimos el versículo. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice el apóstol Pedro.
Sed pues sobrios y velad en oración. Debo decir que la palabra que Reina Valera traduce aquí como fin no significa cesación, sino más bien consumación. Es la palabra griega telos, que da la idea de algo que llega al cumplimiento de un propósito o de una meta. Esa es la idea. Entonces, lo que Pedro ve acercarse es el tiempo cuando la historia humana llegue a su consumación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando toda la creación sea enteramente restaurada, sea enteramente purificada de los efectos del pecado, de tal manera que el paraíso perdido venga a ser el paraíso recobrado. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia enseña claramente que eso sucederá concomitantemente con la segunda venida en gloria de nuestro Señor. Ahora bien, ¿qué quiso decir el apóstol Pedro al escribir que ese fin se estaba acercando? Si ya han pasado unos 2000 años desde que él escribió esta carta y el fin no ha llegado todavía. ¿A qué se refería Pedro? Bueno, obviamente el apóstol Pedro no puede estarse refiriendo aquí a que la segunda venida de Cristo estaba a la vuelta de la esquina, ya que el mismo Señor había advertido a sus discípulos que entre su ascensión y su regreso en gloria habría un espacio de tiempo, no determinado obviamente, en el que una serie de eventos habrían de ocurrir. Entre ellos, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo de Salomón, la dispersión de los judíos, como de hecho ocurrió hasta en Sosúa. Hay judíos allá en República Dominicana. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que el próximo hito luminoso, escúchame bien, hermano, el próximo hito luminoso en el calendario profético de Dios es la consumación de todas las cosas en la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa es la esperanza en la que debemos mirar en el horizonte de nuestra fe. Esa es la esperanza, hermanos, en la que debemos mirar en ese horizonte de nuestra fe. Y a lo que Pedro quiere llamar nuestra atención en este texto es a las repercusiones prácticas que estas cosas tienen en nuestras vidas aquí y ahora, hermanos. Aquí y ahora. Porque no olviden una cosa, las ideas tienen consecuencias. Por eso los animistas piensan como piensan y los humanistas y los secularistas piensan como piensan, porque las ideas tienen consecuencias. Entonces, lo que Pedro nos va a enseñar es cuáles son las repercusiones prácticas que tiene ese evento profético en el calendario de Dios en nuestras vidas como creyentes, aquí y ahora. ¿Cómo se supone, por ejemplo, que deben vivir los cristianos sabiendo que la historia humana se mueve hacia esa meta? ¿Cuáles son los deberes particulares que Pedro enumera, por ejemplo, en este pasaje en relación con el hecho de que la historia humana se está moviendo hacia su consumación? Bueno, vemos aquí que el apóstol Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y sigue diciendo, versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, versículo 11. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro enumera en este texto, como ustedes pudieron escuchar, dos clases de deberes. Aquellos que tienen que ver con nosotros mismos y aquellos deberes que tienen que ver con nuestros hermanos en la fe. Ahora, en la entrega de hoy, yo me voy a limitar únicamente a ver el deber que los creyentes tienen para consigo mismos a la luz de la segunda venida del Señor. Dice Pedro otra vez: mas el fin de todas las cosas se acerca.
¿Qué debemos hacer con respecto a nosotros mismos? Pedro responde, sed sobrios y velad en oración. Dos cosas señala Pedro aquí. Por un lado dice que los creyentes deben ser sobrios y por el otro lado dice que los creyentes deben velar en oración. La palabra que se traduce aquí como sobriedad es muy rica en significado, según estuve viendo. Es una palabra compuesta interesante. Significa literalmente tener una mente sana, una mente que piensa y razona con claridad, una mente que piensa con lucidez. Guarde esto, hermano, en su mente. ¿Qué significa la palabra sobriedad que usa Pedro aquí? Significa literalmente tener una mente sana, una mente que piensa, que razona con claridad, una mente que piensa con lucidez. Algunos lo traducen como estar en su sano juicio y da la idea de alguien que se encuentra en el uso pleno de sus facultades mentales, en el uso pleno de sus facultades racionales. Es la misma palabra que se usa para hablar del endemoniado gadareno cuando dice que él estaba sentado y en su juicio cabal. Ahí está la palabra. Allá en Marcos capítulo 5, aquel endemoniado que el Señor liberó de esa legión de demonios. Dice que estaba luego sentado, después del milagro que Jesús operó en él, sentado y en su juicio cabal. O cuando Pablo le dice a Festo, cuando él le dice, las muchas letras te vuelven loco, Pablo, él le dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahí está la misma palabra, sobrios, que usa Pedro aquí en nuestro texto. Así que, ¿cuál es entonces la exhortación de Pedro en este pasaje? Bueno, que los creyentes ejerzan un sano juicio a la hora de actuar en este mundo. Escucha bien, teniendo una perspectiva apropiada del tiempo y de la eternidad. Sano juicio, teniendo una perspectiva apropiada del tiempo y de la eternidad. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Piensen con lucidez. Sean prudentes y moderados en el uso de las cosas temporales de este mundo. Esas cosas que fácilmente pueden enredarnos, esas cosas que fácilmente pueden hacernos olvidar hacia dónde se dirige nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que en verdad tiene valor permanente? ¿Saben, hermanos, por qué Pedro tiene que exhortar a los cristianos a pensar con lucidez? ¿Saben por qué? Porque tristemente, a pesar de que tenemos en nuestras manos la palabra infalible de Dios, a pesar de que tenemos todo el consejo de Dios a la mano, bueno, a pesar de que Dios nos ha revelado todo lo que nosotros necesitamos conocer para poder pensar con lucidez, lo cierto es que somos constantemente atacados, somos constantemente bombardeados por ideas falsas. Somos constantemente atacados por ideologías mentirosas que fácilmente, hermanos, pueden desenfocarnos o embaucarnos, y eso es peligroso. Por eso tenemos que estar alertas y en guardia. Miren, hermanos, para pensar con lucidez, dos cosas son indispensables. Primero, que poseamos un conocimiento verdadero de ciertas cosas. Y en segundo lugar, que seamos dominados por ese conocimiento que poseemos. Ambas cosas son indispensables. Ambas cosas son imprescindibles. Poseer un conocimiento verdadero de ciertas cosas, pero por el otro lado, debemos ser dominados por ese conocimiento. Porque, hermanos, ¿cómo puede pensar con lucidez y sanidad mental una persona que no sabe hacia dónde se dirige su vida? ¿Cómo? ¿Cómo puede pensar con lucidez y sanidad mental una persona que no sabe hacia dónde se dirige la historia de este mundo? Que vive una vida sin propósito espiritual. El que toma un camino
y no sabe que está transitando por la vía correcta, a menos que sepa de antemano con toda seguridad a dónde termina ese camino, yo creo que la única manera en que yo puedo estar seguro que estoy transitando por el camino correcto es si yo sé desde ahora dónde termina mi camino. El que no sabe eso no puede pensar con lucidez, hermanos. Bueno, pues de la misma manera, nadie puede estar seguro de que está transitando bien por la vida, nadie puede estar seguro de que está tomando las mejores decisiones, nadie puede estar seguro de que le está dando valor a lo que realmente tiene valor si no tiene idea de cómo va a terminar todo este asunto. No es así. Y más en un mundo como el nuestro. Un mundo de mentiras. Un mundo de engaños, lleno de engaños e ilusiones. Y yo creo que la única manera como nosotros podemos librarnos de ser engañados es sabiendo cómo va a terminar todo esto. Y teniendo presente en nuestras mentes cómo terminará este asunto. Sí, es cierto que la vida es como un barco, como dicen algunos. No, no es cierto. Porque si fuera cierto que la vida es como un barco que puede hundirse en cualquier momento en el océano de la nada, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 32. Jean-Paul Sartre, aquel existencialista y filósofo francés, Jean-Paul Sartre dijo una vez: estamos en un barco que se hunde, juguemos póquer mientras tanto, porque no vamos a hundir como quiera. Esa es su perspectiva de la vida. Así piensa el mundo, así piensa el secularismo. Goza todo lo que puedas mientras puedas, porque la vida es ahora, como decía un anuncio de Visa, es ahora. Pero, si el mundo fue creado por un Dios personal y con un propósito en mente, entonces no existe otra forma inteligente de vivir que alinearse con ese propósito, mi hermano y mi amigo. Escúchame bien. Si el mundo fue creado por un Dios personal, y así fue, y con un propósito en mente, y así es, entonces no existe otra forma inteligente de vivir que alinearse con ese propósito. Entonces, lo que Pedro nos está enseñando aquí, lo que nos está diciendo en nuestro texto, es que una persona que solo vive para el presente y que descuida aquellas cosas trascendentales, esas personas que pierden de vista las repercusiones futuras de sus acciones, no están pensando con lucidez, no tienen sanidad mental. Y mis hermanos, lamentablemente un cristiano puede ser momentáneamente atrapado por el secularismo circundante. Esta carta no fue dirigida a inconversos. Es a cristianos que Pedro está diciendo: piensen con lucidez, tengan sanidad mental, piensen con sano juicio. Es a cristiano, no es a inconversos. Nosotros tenemos en nuestras manos la verdad revelada de Dios en su palabra. La tenemos en nuestras manos y por eso podemos pensar con lucidez los creyentes. Pero, como yo decía hace un momento, tener conocimiento no es suficiente, hermanos. Tener conocimiento no es suficiente. Tenemos que ser dominados. Tenemos que ser controlados por ese conocimiento. Por eso, tristemente, hay muchos que dicen creer en la venida de Cristo, pero viven como si Cristo no viniera. Porque esa verdad no es la que controla su forma de pensar en realidad. Creen y hasta predican que el Señor viene, pero viven como si Él no viniera. Y entonces, ¿qué es lo que creen? Así que solo cuando la mente del cristiano está controlada por la palabra de Dios y de manera particular por una perspectiva bíblica de la historia en su aspecto global, solo así es que nosotros podemos tener una visión clara de las cosas. Solo así es que nosotros podemos pensar con claridad. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 al 31, y casi voy aterrizando.
Dice Pablo, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Escucha bien esto último. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje? Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje de Primera de Corintios es lo mismo que Pedro dice en su carta, que el uso legítimo de las cosas de este mundo no deben hacernos perder de vista su temporalidad, en contraposición a las cosas que sí tienen valor eterno. ¿Qué dice Pablo? El tiempo es corto. Y la idea del texto griego es: el tiempo se ha comprimido. Las oportunidades se van acortando. Esa es la idea. Mis amados hermanos y amigos que están aquí hoy, el reloj de la historia avanza cada día y no se detiene, ni se detendrá un segundo hasta que llegue a la consumación de todas las cosas en la segunda venida de nuestro Señor. Y dentro de ese tiempo limitado, el nuestro en este mundo es todavía más limitado y mucho más corto. Y no solamente eso, hermanos, sino que también, aparte de ser corto, es incierto. Es incierto. Nadie de los que me están escuchando en este momento, absolutamente nadie, tiene la certeza de que verá la luz de un nuevo día. Nadie. Y hay muchas cosas trascendentales que tenemos que hacer. Pero como dice Pablo, no olviden que el tiempo es corto, no olviden que el tiempo es incierto, y lo que es todavía más crucial, el tiempo es irrecuperable. Mi hermano y mi amigo, el tiempo que has perdido, el tiempo que dejaste pasar inútilmente, ya nunca más volverá. Se fue, se evaporó, ya no podrás usarlo otra vez. Mis hermanos amados, no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas relevantes. No tenemos todo el tiempo del mundo para hacer cosas importantes, para hacer cosas imperecederas. El día es hoy y el momento es ahora, pero no para desperdiciar nuestra vida en cosas superficiales, bobas e irrelevantes. El tiempo es corto. La apariencia de este mundo se pasa, dice Pablo, y hay muchas cosas importantes que hacer. Y aún aquellas que son verdaderamente valiosas en este mundo, como incluso la relación matrimonial que Pablo menciona en el texto, no seguirán con nosotros después de la muerte. Esa relación es temporal. Sí, claro, podemos casarnos, entristecernos, alegrarnos, comprar, disfrutar, pero recuerden, todo esto es pasajero. Las cosas que se ven son temporales, dice Pablo, pero las que no se ven son eternas. Tomar eso en cuenta es pensar con lucidez. Tomar eso en cuenta es tener un juicio cabal. Hermanos y amigos, no existe una mayor desgracia en la vida que entretenerse con las cosas temporales, superficiales, intrascendentes, pasajeras de este mundo y perder para siempre aquellas cosas que son eternas. El que hace eso no es una persona juiciosa, ha perdido su sanidad mental. Eso es lo que Pedro nos está exhortando en este momento. Esa fue la gran insensatez de rico aquel de Lucas 12. Un hombre que en medio de su extraordinaria prosperidad comenzó a hacer planes. Voy a derribar mis graneros, a hacerlos mayores, y con mis ganancias voy a dedicarme a gozar de la vida. Llegó el tiempo de mi retiro. El tiempo de nuestro retiro será la tumba. En la sociedad occidental yo veo que se idolatra el retiro. La gente quiere ganar suficiente dinero como para después dedicarse toda la vida a jugar golf. Pero qué desperdicio de vida, qué desperdicio de vida. Eso era precisamente lo que este hombre rico quería hacer. Voy a dedicarme a gozar de la vida y le diré a mi alma, alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Esa era su cosmovisión. Pero entonces escuchó la voz de Dios dándole una perspectiva más realista que le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? En otras palabras, hombre rico, óyeme bien,
Tú has sido un insensato porque se acabó tu tiempo y no hiciste provisión para las cosas que realmente permanecen. Por eso Cristo termina diciendo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Lucas 12:21. Un insensato. Resumiendo entonces, ¿qué hemos visto hoy? Pedro nos exhorta a tener una mente clara, a tener una mente lúcida, a tener buen juicio, poniendo delante de nosotros en el horizonte de nuestra fe la consumación de todas las cosas en la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro deber en el texto, pero lo veremos si Dios quiere la próxima semana, Dios mediante, que está muy estrechamente ligado al anterior. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Mis hermanos, que el Señor nos ayude mientras tanto a reflexionar en estas realidades. Que Dios nos bendiga.